El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles para el hombre. Los científicos emplean el método científico como una forma planificada de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la humanidad al momento cultural actual. Sin ciencia no hay cultura. Los hitos culturales van ligados a descubrimientos científicos, edad de piedra, bronce y espacial. Aunque podemos decir que no hay un solo método científico o modelo clásico, algunos factores son comunes a todos. Una idea brillante del hombre, el trabajo complementario de los científicos y de las ciencias, la utilización de las herramientas matemáticas, etc., son comunes como procedimientos descritos en este tema. Toda investigación científica se somete siempre a una prueba de la verdad, que consiste en que sus descubrimientos pueden ser comprobados mediante experimentación por cualquier persona y en cualquier lugar, y en que sus hipótesis son revisadas y cambiadas si no se cumplen. Pretendemos que al finalizar todo, podamos ser capaces de conocer los métodos empleados por los científicos en la investigación. Entendamos la importancia de las matemáticas en la obtención de las relaciones entre las variables que describen los fenómenos de la vida diaria. Comprender que el método no es dogmativo, ni inamovible, ni inmutable. Entender que solo la verificación diaria de lo que predice una teoría confirma su validez. También, así, entender la importancia que la investigación con este método tiene en los descubrimientos y los avances de nuestra civilización. Entender el atraso material de las civilizaciones que nos han sabido investigar y desarrollar las aplicaciones que nos permiten los descubrimientos científicos. Entender que si no fuera por las deducciones físico-matemáticas, sería imposible descubrir fenómenos que contradicen el llamado sentido común. Entender la importancia de tener la cabeza bien amueblada para estar preparados para una inserción social y laboral con las debidas garantías en un mundo cada vez más globalizado. Desarrollar un sentido crítico frente a cualquier teoría y afirmación en general, así como aprender la importancia de planificar cualquier actividad y de verificar cada uno de sus resultados. Existen dos modelos de método científico, el experimental y el teórico. Los dos modelos de método científico que existen son el experimental y el teórico. Aunque no todos los científicos emplean o emplearon los mismos métodos para realizar los descubrimientos científicos, todos tienen unas características comunes. Los dos más representativos son los siguientes: el método experimental o inductivo. Es el más utilizado y el que se desarrolla de forma más completa en este tema. De niños aprendemos así. Al hacer una observación, nuestros sensores, los sentidos, mandan los impulsos originados al córtex cerebral, fina capa de neuronas que recubre el cerebro de los mamíferos y que se formó hace más de 1.000.000 de años. Aquí se crea una imagen del mundo y se hacen las predicciones sobre su funcionamiento. Probando nuestras predicciones, vamos formando y mejorando nuestro esquema del mundo. El científico, bien porque desea entender un fenómeno aún no explicado, o bien para desarrollar más un determinado proceso, realiza experiencias con el fenómeno estudiado, variando de una en las variables que intervienen hasta inducir una ley que las relaciona. La ley inducida, para que sea cierta, debe cumplirse siempre. Así se confirman las hipótesis de partida. Este método nos induce al descubrimiento de una teoría por medio de las experiencias. El método teórico deductivo. Newton utilizó este método para elaborar la teoría de la gravitación universal. Einstein utilizó el método deductivo para elaborar la teoría de la relatividad. El modelo teórico o deductivo
Einstein utilizó este método para elaborar la teoría de la relatividad. Partió de una teoría que imaginó y dio por supuesto una serie de axiomas o definiciones previas. Al aplicar estos axiomas, se llega a unos resultados que son leyes que contradecían el sentido común, pero que resultaron ser ciertos cuando en años posteriores fueron sometidos a experimentos diseñados para comprobarlos. Por lo tanto, el modelo es teórico en su partida, pero totalmente experimental en su validación. Newton, para elaborar su teoría, se apoyó en las matemáticas y en unos axiomas que enunció basándose en hechos estudiados por otros, sin hacer ninguna experimentación personal. Sus teorías fueron luego plenamente confirmadas. Las fórmulas obtenidas por Newton le permitían calcular posiciones y velocidades que coincidían con las que tenían los cuerpos por el estudio. Calculó cuánto cae la luna cuando se aparta de una línea recta tangente a la trayectoria hacia la Tierra cada segundo y comprobó que coincidía con lo que predecía su ley. Una vez comprobado que sus leyes explicaban perfectamente lo observado y que se cumplían, hizo pública la ley de la gravitación universal que todos en la actualidad conocemos. Este método se utiliza menos que el método experimental o inductivo. Se llama deductivo porque en esencia consiste en sacar consecuencias, deducir de un principio o suposición. Planteamiento del problema. Cuando tratamos de explicar lo observado surge un problema, debido a la inquietud y a la necesidad del hombre de entender su entorno. Para resolverlo es esencial estar al día, saber lo que ya se conoce sobre ese tema y qué partes del problema están ya resueltas y contrastadas por la ciencia. Antes de empezar, debe reunirse toda la información posible relacionada con el fenómeno y a veces las personas solo conocen los rudimentos de la ciencia. Tratan de resolver problemas como el del movimiento continuo, máquina que produce trabajo sin consumir energía, sin saber que esa cuestión ya ha sido resuelta hace más de 150 años y que hay un principio de la termodinámica universalmente contrastado que lo contradice. Humildad, preparación, inquietud, honestidad y tenacidad son fundamentales para actuar como un científico, con un cerebro bien preparado y amueblado, con curiosidad científica y con capacidad de observación. Sentiremos deseo de entender lo que observamos. Así surgirán primero ciertas preguntas e hipótesis y después un diseño mental de cómo abordar las comprobaciones que nos conduzcan a enunciar las leyes. Si monto la experiencia y voy modificando esto, seguramente veré que esto otro aumenta el doble. Seguramente Galileo, ya en el mismo momento en que vio oscilar la lámpara, se planteó el problema de cómo comprobar de qué dependía el tiempo de oscilación de un péndulo.